Vamos a anticipar este marzo que se viene, decíamos, un marzo de reflexiones, sobre todo con todo lo que está pasando, y en ese juego de lo que pasa en la política actual y en la sociedad, vamos a hablar de la memoria, este ejercicio permanente que hay que hacer, en este caso en particular, referido a uno de los temas vinculados a la última dictadura cívico-militar, que tiene que ver con el robo de nietos, el robo de identidad y la restitución, sobre todo el trabajo de la restitución. En este caso vamos a hablar sobre uno de los casos, el número 81 de tantos nietos restituidos por nuestras queridas abuelas de Plaza de Mayo y tanta gente que trabaja con ellas, que es Leonardo Fossati Ortega, un caso muy particular porque también, como tantos otros nietos, encontró su camino para restituir su identidad y además después sostenerlo en el tiempo y contarnos de qué se trata. Para charlar sobre su caso tenemos en línea precisamente a Leonardo Fossati Ortega. Leonardo, buenas tardes. Valentín Belsa te saluda. Hola Valentín, buenas tardes, ¿cómo estás? Un placer saludarte, Leonardo. Bueno, en esta previa de marzo, ¿qué te pasa con marzo en general, digo, como un mes de reflexión y de actividades? Una gran pregunta, porque es un mes de muchísimo trabajo, de también mucho movimiento emocional, porque como te imaginarás, uno patea la calle, está con los organismos de derechos humanos, revive un montón de historias y también la propia, porque yo nací un 12 de marzo del 77 y mi nacimiento me retrotrae siempre a mi mamá, ¿no? Que estaba secuestrada con 7 meses de embarazo y que le tocó dar a luz en un centro clandestino de detención y en esas circunstancias donde muy poca gente conoce cómo eran las circunstancias de dar a luz en esos lugares, atados de pies y de manos, en el medio de torturas. Así que te pido disculpas que ya la primera respuesta sea con este tono, pero sí, es un marzo que muy movilizante, es un mes muy movilizante. En realidad, lejos de pedir perdón, Leo, yo creo que hay un trabajo ahí de reconversión, ¿no? Porque me animaría a adivinar, a decir que lo primero que puede salir es un rencor hacia la fecha, digo, la celebración del cumpleaños en ese contexto. ¿Cómo trabajaste vos para poder saltearte esa parte de rencor o de broncas? Y con el ejemplo de las abuelas, siempre es un buen comienzo, ¿no? Uh-huh. Entendiendo que uno es uno y sus circunstancias. Ellas aprendieron a transitar este camino de dolor, de lucha, de búsqueda, porque en definitiva la ausencia de una hija o de un hijo y lo que ese dolor significa no les impidió seguir buscando a su nieto o a su nieta. Uh-huh. Y en esa búsqueda también fueron transformando ese dolor en una lucha colectiva, pero también en una lucha amorosa. Y por más ingenuo que a veces pueda sonar a la distancia, ese amor es el que fue guiando a las abuelas a los buenos resultados de poder no solamente restituir 140 identidades que hoy han restituido, sino haber generado los logros necesarios para llegar a eso, ¿no? Porque imagínense que en aquel momento no existían los estudios genéticos, claro. La ciencia no había avanzado lo suficiente para identificar por intermedio del ADN a una abuela con un nieto o una nieta. Así que fueron ellas quienes interpelaron a la ciencia y científicos argentinos y norteamericanos se pusieron a trabajar en eso. Uh-huh. Y en ese sentido muchos otros avances, el equipo argentino de antropología forense, el Banco Nacional de Datos Genéticos, la misma CONADI, que hoy en día es la oficina por parte del Estado que se encarga de buscar a los nietos y a las nietas. Lamentablemente, como se imaginarán, hoy en día funciona con muchísimas dificultades, después de muchos despidos, pero digo, esto que vos me preguntás y que yo hago mención, es el ejemplo del cual yo me agarré y por supuesto mi familia también. Yo ya soy padre de 3 hijos y entiendo que lo más importante que uno tiene pasa por la familia, uh-huh. por los afectos,
y tratar de aprender de todo esto, ¿no? De entender que esta historia personal también le tocó vivir a miles de familias en Argentina, y que si pretendemos tener una mejor sociedad, también tenemos que entender que esta última dictadura cívico-militar nos afectó a todos. No digo por igual, pero nos afectó a todos como sociedad, y tenemos que entender que esta democracia no es perfecta, pero que es un paso necesario para vivir mejor, y hay que defenderla, hay que cuidarla, y hay que hablar de esto para que no vuelva a suceder. ¿Cuál es el desafío, Leo, de esa conversación, esa charla, sobre todo con las generaciones más jóvenes? En términos históricos no pasó tanto tiempo, pero sí en esta sociedad tan frenética y ansiosa en la que vivimos, parece que hubieran pasado varias vidas en el medio. ¿Cómo es el trabajo para conectarse con los más jóvenes y poder contarles, en tu caso, tu historia y la historia en general? Coincido con lo que vos decís, es un gran desafío, porque en estos tiempos que corren, esta inmediatez de Internet, de las redes sociales, hace que un video de 3 minutos ya sea un video largo, hay que hacerlos más cortos. Sí. Entonces, poder sentarse a charlar y a reflexionar sobre hechos que ocurrieron hace 50 años es todo un desafío, pero me parece que lo que hay que entender es que hay un puente directo entre la historia reciente argentina, porque 50 años en la historia de un país es un minuto en la historia de vida de una persona, y hay que entender que los porqués, y hay que entender que la historia se vuelve a repetir, no siempre de la misma manera, pero los intereses muchas veces son los mismos, y hay que estar advertidos para que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Los hechos de violencia, por supuesto, sobre todo, en estos periodos de tanta confusión, los discursos de odio están ganando lugar, no solamente en Argentina, en todas partes del mundo. Por eso es tan importante reflexionar y saber a qué llevan muchas veces, en qué desembocan estos discursos de odio, y que muchas veces utilizan el descontento lógico de descontento social, descontento económico, pero que se agarran de eso para, lamentablemente, no para mejorar las condiciones, sino para empeorarlas y hacerlas más injustas. Decías, Leo, que sos padre. ¿Cómo es el trabajo de reconstrucción para vos sobre tus viejos y ahora haciéndolo como la reconstrucción de sus abuelos? ¿Cómo es ese trabajo que imagino necesitó de terceros también que ayuden, no? Sí, es un trabajo de todos los días. Es un trabajo donde cuando estas historias se transforman en política de Estado, como han sido en Argentina hace unos años atrás, también a las familias nos falta mucho, porque que el tema sea tocado hasta en jardín de infantes, en colegios primarios, en colegios secundarios, hacen que las nuevas generaciones entiendan que no es algo que le pasó a nuestra familia y nada más, sino que son hechos ocurridos en un marco histórico en Argentina, pero también en un marco a nivel mundial, ¿no? Y eso facilita el entendimiento. El diálogo justamente y la apertura hace que los hechos se puedan entender de mejor manera y se puedan utilizar de ejemplo justamente mirando hacia futuro. No solamente, digamos, la memoria es un ejercicio que hay que hacer todos los días, pero siempre en función del presente y del futuro, no como algo nostálgico, sino como algo que nos permita construir sobre bases que ya fueron recontra trabajadas, y en este caso sobre hechos y sobre crímenes que fueron juzgados no solamente en Argentina, sino en el resto del mundo. Nos quedamos con esa reflexión, Leo, para anticipar. Decíamos, pensar en marzo desde febrero también sirve para poder ir trabajando, así que tu testimonio para nosotros es muy valioso y queremos agradecerte y mandarte un fuerte abrazo. Un gran abrazo para ustedes y para toda la audiencia. Ahí pasaba, amigos, la palabra de Leonardo Fossati Ortega, un nieto restituido, el número 81. Queremos agradecer porque hay una querida amiga en el medio, nuestra querida Ceci Featherstone, que nos ha dado una mano enorme para poder charlar con Leo. Decíamos, amigos, la antesala de marzo, de este mes de la memoria, que a veces
en algunos sectores se llega medio de repente y no se organizan bien para poder trabajar. Bueno, hay que trabajar la memoria, no hay que darla por sentado, en este caso con la historia de Leonardo, que es, como tantas otras, una foto, un testimonio muy claro de lo que se vivió en la Argentina hace no tanto tiempo. Su madre, Inés Beatriz Ortega, secuestrada cuando cursaba un embarazo de 7 meses de Leonardo, junto a su compañero Rubén Leonardo Fossati, fueron secuestrados el 21 de enero del 77 en la vía pública, en la calle, en la localidad de Quilmes, y todo lo que vino después. Me parece que el ejemplo de Leo es el cierre perfecto de lo que sus padres hubieran querido. Un chico que, siendo pibe, siendo joven, logró buscar su identidad, recorrer ese camino, encontrarse con las abuelas allí, y que después se tradujera en militancia, en esa participación activa, para que todos podamos tener entonces el testimonio de lo que pasó hace no tanto tiempo y que permanentemente estamos en riesgo de que lo quieran olvidar. Bueno, el trabajo está entonces, amigos, en hacer nosotros nuestro aporte para que eso no se olvide.